siempre que lo canto, agarrar un escalofrío me hace poner la piel de gallina, como muchas veces decimos, ¿no? Porque cuando Él vino a mi corazón, y estaba acordándome en estos días, ¿no? De ese momento, de esos momentos, no sé por qué, pero de vuelta a vuelta me acuerdo de cuando Él vino a mi corazón. Y es así como cantamos, ¿no? Porque creo que es una experiencia que hemos podido tener todo. Y el que escribió este himno verdaderamente tuvo esta experiencia similar a la que a lo mejor tuvimos cada uno de nosotros, dice. Porque dice, cuán glorioso es el cambio operando en mi ser. Y verdaderamente fue así, como lo dice su palabra, ¿no? Una vida nueva, un corazón nuevo, una nueva criatura. Y cuánto nuevo hubo en cada una de nuestras vidas, ¿no? Y hay una paz en mi alma que yo ansiaba tener, ¿no? Y también creo que fue lo que nos movió a cada uno de nosotros cuando el Señor nos estaba buscando, acudir a Él para obtener esa paz que Él nos estaba ofreciendo, para que la tuviéramos, porque no la teníamos, que es una paz diferente. Y uno puede hablar con alguien a lo mejor que no pasó por una experiencia de tristeza, pero sí que se dio cuenta que era un pecador, y la paz que tuvo en el corazón seguramente fue diferente, no a lo mejor el caso de muchos de nosotros que tuvo un cambio rotundo en la paz que hubo en nuestro corazón cuando el Señor obró en cada uno de nuestros corazones, pero sabemos que es una paz diferente, una paz que nos es dada a través del Espíritu, ¿no? Y todo es así, ¿no? Y Él vino a mi corazón, y soy feliz con la vida que Cristo me dio. Y esto es algo que debemos de preguntarnos, ¿no? Si somos verdaderamente felices con la vida que Cristo nos ha dado. Porque tenemos una nueva criatura. Y si yo les pregunto a todos ustedes, incluyéndome yo, me pregunto, ¿estoy feliz con la vida que Cristo me dio? Sí. Y yo creo que sí. Pero muchas veces nos pasa como que no demostramos que somos felices con la vida que Cristo nos dio. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos la vieja criatura dentro y hay una pelea constante en nuestro ser con respecto a esto, ¿no? De la felicidad y la no felicidad. Pero sucede algo, ¿no? Cuando esa paz que a veces se diluye, acudimos al Señor, nos arrodillamos, clamamos al Señor y es como que esa paz vuelve a nuestro corazón, ¿no? Ese gozo vuelve a nuestro corazón. ¿Por qué digo todo esto? Vamos al Salmo 70. Es un salmo muy cortito, son 5 versículos solamente. Y estaba leyendo este salmo, el salmo de David, y vamos a leerlo todo. Dice, si salmo, al músico principal, salmo de David, para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confusos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos en pago de su afrenta hecha los que dicen, Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salud. Engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. En este salmo escrito de David, podemos ver un poco lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Con respecto a aquellas aflicciones que a veces nos acecharon o nos acechan, o tuvimos o tendremos que soportar, o a lo mejor ya hemos soportado. ¿Y cuántas veces hemos orado al Señor en este sentido? Oh Dios, después de tener una experiencia de angustia, cuando dijimos, por lo menos me ha pasado a mí, y dijimos, no me queda otra que orar y clamar al Señor.
Y seguramente que pasa lo que dice en este salmo, ¿no? Que el Señor acude a ese llamado cuando dice, oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Y vamos al Salmo 40. El Salmo 40, versículo 13, es muy similar a lo que leímos en el Salmo 70, por no decir que es igual. Y dice en el versículo 13 al 17, quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos aún a los que buscan mi vida para cortarla. Y vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Y ahí cambia como en el Salmo 70. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud. Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí, mi ayudador, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Es casi una copia lo que dice en este salmo del salmo anterior, ¿no? Pero vemos cómo el salmista tiene una experiencia de angustia, después tiene en el versículo 4 una experiencia diferente, y dícense, gócense y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, engrandecido sea Jehová. Aún pensaba en esto, ¿no? En el momento de la aflicción y de la angustia, ¿cómo existe en el versículo 4, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan? Está la alabanza, aún en el momento de la angustia, en el momento de la tristeza, porque vemos en los primeros versículos, hasta el versículo 3, todo lo que está pasando el salmista. Podemos imaginarnos lo que está pasando el salmista. Y hay hasta un dolor, y hasta podemos decir que a lo mejor hay un sentimiento de revancha, ¿no? Porque dice, sean avergonzados los que mi mal desean. Entonces podemos imaginarlo lo que verdaderamente el salmista está pasando en esta situación. Pero vemos entonces, como decía en el verso 4, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y esto es lo que sentía el salmista. Gócense y alégrense los que te buscan. Y en el Salmo 40, esos versículos dice exactamente lo mismo, sobre todo en el versículo 17, no lo busquen. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, no te tardes. Lo mismo que dice al final del versículo 5 del Salmo 70, oh Jehová, no te detengas. Entonces vemos cómo el salmista en una situación de angustia, la alabanza. Y pensaba en esto, ¿no? La alabanza, cuando la hacemos en el momento de angustia, díganme si a veces no sucede que esa alabanza no nos va quitando un poco la angustia, no nos va, como quien dice, menguando la angustia. Y lo dice su palabra, que es lo que tenemos que hacer. Y muchas veces hacemos lo contrario. En el momento de angustia nos penamos, y la palabra de Dios aconseja que sea la alabanza. El Señor dice alabanza en el momento de la angustia. Y eso nos hace pensar que no será quitado el momento de la angustia de nuestra vida. Tal vez hoy no tengamos un momento de angustia, tal vez la tuvimos, pero es muy probable que la tengamos al momento de angustia. Pensaba en esto estos días, ¿no? Y es muy probable que tengamos momentos de angustia, porque bien sabemos que el mundo viene envolviéndose en maldad. Entonces, pensaba que tenemos que estar preparados para los momentos de angustia también. Tenemos que estar clamando al Señor, tenemos que estar pensando en ese posible momento, de tener una situación de entrega personal al Señor permanentemente, esperando aquel momento de angustia. Porque pueden venir, seguramente que pueden venir. Decía en el versículo 4, ¿no? Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud. Engrandecido sea Dios. Y también pensaba esto, ¿no? La grandeza de Dios. Pensaba cuando el Señor
abrió las aguas para que pasaran por el mar su pueblo. Abrió el mar. Uno se imagina abrir el mar. O cuando cayó el muro de Jericó. La grandeza de Dios. Y esa grandeza de Dios es la grandeza que tenemos nosotros también. Porque Él es nuestro Dios. No es que fue esa grandeza solamente para aquel momento. Esa grandeza es permanente. Es la grandeza de nuestro Dios. Y esa grandeza es para nosotros. Y es en nosotros. Entonces pensemos también en esto, la grandeza de Dios. Cuando dice, gócese y alegre en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu nombre, engrandecido sea Dios, engrandecerlo aún más a Dios. Y yo creo en esto, ¿no? Yo creo que podemos engrandecerlo aún más a Dios en nuestra vida. Porque todo esto me llevó a pensar en esta semana, ¿cuánto está Dios engrandecido en mi vida? ¿Cuánto creo yo que Dios es el Dios todopoderoso y que es mi Dios y lo engrandezco con mi sentimiento, con mi corazón, con mi expresión, con lo que fuera? Pero ¿cuánto siento la grandeza de Dios en mi ser? Estos días estaba pensando mucho en esto. Y ese Dios, que es el Dios eterno, el Dios creador, es mi Dios. Es el Dios que dio a su Hijo unigénito para que yo pasara a tener ese gozo en mi ser cuando acepté al Señor. Y ese Señor que es permanente está. Y todo esto me llevó a pensar en lo que dice en el versículo 5. Cuando el salmista vuelve a decir, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador es tú. En alguna manera, el salmista en estos versículos engrandece a Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Ahora fíjense cómo dice al final de este versículo. Oh Jehová, no te detengas. Y pensaba también en esto, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos o sentimos que el Señor se detuvo o detiene su misericordia para con nosotros. A veces nos pasa como que estuviéramos marchando, pero marchando lentamente, tal vez sin un rumbo, o vamos en la vida como quien dice que va por costumbre en la vida. Y a veces nos pasa, o me pasa muchas veces, que siento que en las oraciones el Señor a veces se detiene o se detuvo. Y el Señor no se detiene. Nuestra vida continúa, el mundo continúa, y los días no paran. Y en esos días, como que van pasando uno tras otro, como vienen pasando desde la creación, siguen pasando día tras día, y el Señor no se detiene, y no se va a detener. Los días van a continuar, pero nosotros, en nuestro ser, a veces, los días van pasando como si fuera una costumbre en nuestro ser. La paz que yo ansiaba tener, el gozo en mi corazón, la alabanza, engrandecer a Dios, pensaba en todo esto. Y pensaba, ¿no? Vamos al Isaías, perdón. Vamos a Isaías 50. En este sentimiento del salmista, ¿no? Cuando dice, oh Jehová, no te detengas. Y sentimos a veces que el Señor se detiene, o que el Señor no se apresura. Y fíjense cómo dice el versículo 2 de Isaías capítulo 50. Porque vine y nadie pareció. Llamé y nadie respondió. Y fíjense cómo dice la pregunta, ¿no? ¿Ha llegado a cortarse mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar la mar, torno los ríos en desierto, hasta pudrirse sus peces y morirse de sed por falta de agua. Fíjense lo que es el poder del Señor. Hablamos del poder del Señor. ¿Pero ha llegado a cortarse mi mano para no redimir? Pensemos en esto. El Señor ha cortado, o dice, apresúrate, no te cortes, no pares. Y pensaba en lo que sentimos nosotros, ¿no? Y el Señor dice, ¿ha llegado mi mano a cortarse para redimir? La mano del Señor no se corta para rescatar y para redimir. El Señor va marchando, va siguiendo, y nosotros tenemos que ir marchando con el Señor, no tenemos que quedarnos.
Y en Isaías 40, unos versículos más atrás, Isaías 40, versículo 12. Ahí nos vuelve a hablar de aquel Dios que es nuestro Dios. Y fíjense cómo dice en el versículo 12 de Isaías 40. ¿Quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo? Y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o lo enseña ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? ¿Quién le puede decir al Señor? ¿Quién midió las aguas? Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios el que no se detiene. Cuando habla de la mano de Dios, habla del poder de la mano de Dios. Y la mano de Dios no para y habla del poder de la mano de Dios. El poder de la mano de Dios es para nosotros, así como lo fue para el pueblo de Israel, como lo fue para cuando derribó el muro de Jericó y tantas otras obras del Señor. Esa es la mano de Dios. Y la mano de Dios no se detiene. Es una mano que no para. En Job, no lo buscamos este verso, en Isaías 40, ese sí, porque ya lo tenemos, Isaías 40, versículos 28 y 29. Fíjense lo que es la mano de Dios. Dice, ¿no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Ese es nuestro Dios, el que no para su mano, el que no acorta su mano. Y todo esto lo pensaba para mí, ¿no? Con respecto a lo que hablábamos anteriormente. Cuando aceptamos al Señor Jesús en su corazón, en mi corazón, y decía, ¿no? Hablaba del primer amor. Ese primer amor que era imposible que Dios no contestara, era imposible que Dios no obrara. Ese era el sentimiento del primer amor. Y después ese primer amor muchas veces se va diluyendo. Y nos parece que la mano de Jehová se va cortando. O me parece que la mano del Señor se va cortando. Y la mano del Señor no se fatiga. Y no solo eso, sino que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Las da y las multiplica. Y la mano del Señor, y buscaba texto con respecto a lo que es la mano del Señor. Hay infinidad de textos con respecto a la mano del Señor. En Isaías 51:9 dice, nos habla de la misericordia, la mano de misericordia. La mano de misericordia no se ha cortado. Y en el versículo 40, en Isaías 40, ya que lo tenemos, el versículo 11, fíjense cómo dice, hablando de la mano del Señor. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente las paridas. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. El Dios Todopoderoso tiene una mano que no se fatiga, una mano que da fuerzas, una mano de misericordia, una mano de amor, como buen pastor, el buen pastor. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿podemos acaso, o puedo acaso, pensar que la mano de Jehová se ha de cortar en algún momento? Muchas veces pensamos, la mano de Jehová se corta, no se corta, porque todo va sucediendo como tiene que ir sucediendo, en su voluntad, en su forma y en su tiempo. Pero la mano de poder, la mano de misericordia, jamás se cortará, jamás se va a cortar. Dice en Isaías 59:1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La mano de Jehová no se corta, no cesa de oír. Por eso pensando, ¿no? En esta reunión de oración, en este último texto, ni hace agravado su oído para oír. Pensaba en esto, ¿no? Qué necesario que fue para mí ver estos versículos y pensar como el salmista, no te detengas, Señor. Que continúe Él en nuestra vida obrando cada día
porque Él sabe cómo tiene que obrar en nuestra vida. Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero también pensemos en lo que dice el final de este versículo 59. Ni hace agravado su oído para oír. Entonces vemos la mano poderosa del Señor, pero el Señor también nos quiere oír, porque quiere que haya entre Él y nosotros una comunicación, por decirlo de alguna manera, y Él está esperando nuestras oraciones. Él no va a cortar su mano, pero tampoco se ha grabado su oído para oírlo. Entonces, pensaba también en esto, ¿no? ¿Cuántas veces en la reunión de oración se hace en silencio? Y es como que en esos silencios, en alguna manera pensamos que su mano se corta. Por ahí se hacen oraciones en silencio, ¿no? Que no son audibles. Pero pensemos en esto, la mano del Señor no se corta ni se va a cortar, no se cortó nunca, no se corta hoy, no se va a cortar. La mano del Señor siempre está, para pastorear, para misericordia, para dar la palabra, para lo que sea. Y pensemos en esto, es el Dios Todopoderoso el que nos cubre con su mano. Dice en su palabra también, el Salmo 139 creo que, detrás y adelante me guarneciste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿No tenemos un privilegio enorme de que aquel Dios Todopoderoso vaya delante y detrás? Y sobre nosotros su mano, la mano de poder y de misericordia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que estemos gozosos de que su mano no se va a cortar nunca. La obra de sus manos no se va a cortar nunca. Redimirá, salvará todo lo que hemos visto. El Señor nos bendiga. Vamos a pasar unos momentos de oración. Copié del icono de la iglesia unos motivos de oración por Mónica Almaraz. Oremos por Mónica, que está bastante dolorida, días que no la pasa muy bien, pobrecita, nuestra querida hermana. También por Lorena Dufour. También pensaba en Hugo, en su brazo, para que el Señor también lo alivie de esta situación, ¿no? La mamá de Lorenzo. El hijo de Martita Tubino, ella tiene bastantes problemas con su hijo, así que oremos también por el hijo, pero también oremos por Martita, porque a veces no pasa buenas situaciones con su hijo, ¿no? También oremos por Elba, por Betty, por sus hijas, no nos olvidemos de esto, por Daniel Giordano también, y también oremos por el personal de salud, ¿no? Como siempre se dice que aquellos que trabajan en esta situación no la deben estar pasando nada bien. Y también el otro día hablábamos con los adolescentes y jóvenes de que pensaba lo que Mingo dijo el jueves pasado, así como llegó esta enfermedad de repente, el Señor, pensando en el poder de su mano, tiene poder para de repente también terminar con esta enfermedad o esta situación. Todo se ha hecho conforme a su voluntad, ¿no? Entonces nos propusimos con los jóvenes y adolescentes tener esto como un motivo de oración, y tengámoslo todo como un motivo de oración. No sé si hay algún motivo más de oración que quieran compartir. Por Rulicata. También por Marina. ¿Pri? Sí, por Marina. ¿Pri? No, ahí no te escucho, Pri, perdóname. Después voy a Alemania, capaz, si Dios quiere, un tiempo, y para pedirle que me acompañe. Se va a ir a Alemania. ¿Cuándo te vas? Nuestra hermana Pri tiene un posible viaje a Alemania en octubre, así que oremos por ella también para que el Señor haga su voluntad, ¿no? En esta posibilidad, por si tiene que ir o no. Que el Señor haga la obra, esa por sobre todas las cosas. Que permita o que impida, conforme a su voluntad, para que Pri vaya o no. ¿Oramos?